Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Lo invitamos a todos ustedes a darle seguimiento al mismo a través de nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas se les llegará nuestro contenido. Nosotros estamos finalizando un año 2020 en medio de muchas situaciones complicadas y difíciles en todos los órdenes. La misma situación sanitaria que no solamente aquí en la República Dominicana, sino a nivel mundial nos afecta. Las medidas que se están tomando y que se han estado tomando en las últimas horas por parte del gobierno dominicano, uno sabe de antemano que nos afecta en todos los órdenes y mucho más en medio de unas fiestas navideñas como la que nosotros estamos en medio de las mismas. No estamos acostumbrados, es como un episodio nuevo en medio de una novela que lamentablemente no sabemos cuál será su fin, si será de manera positiva o será de manera negativa. Entonces, sobre ese ámbito, nosotros estamos tratando de ir poniendo sobre la mesa los análisis de los principales temas, de las cosas que se están dando en la actualidad, sin apartarnos o prácticamente dejando un poquitito de lado lo que siempre hemos tenido para este momento, que es estar pendiente a la fiesta, las cosas, el compartir y eso, que uno sabe ya de antemano que todo eso está totalmente limitado. Entonces, como no podemos dejar de lado los principales acontecimientos y los hechos en la República Dominicana, hemos querido invitar en este día a don Marcos Cross, parte importante de la fuerza del pueblo. Y lo hemos querido invitar para analizar todo el panorama que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Era justo y necesario que él sacara un momentito de su agenda para venir a compartir con nosotros. Don Marcos, nuestro cariño de siempre para usted. Gracias, Miosotis, por compartir contigo una vez más en este programa. Y espero que los televidentes y los que nos miran por las redes sociales puedan sentirse satisfechos de los conceptos que podamos emitir en esta mañana. Marcos, vamos a iniciar con todo el panorama que nosotros tenemos sobre la mesa. Y nosotros ahora mismo hablamos de corrupción, hablamos de la transparencia, hablamos de lo que un gobierno debe tomar en cuenta para evitar cualquier tipo de rumores. Si uno tiene que trasladarse a tiempos atrás, ¿desde cuándo se habla de corrupción en la República Dominicana? Bueno, mira, la corrupción es inherente del ser humano y se maneja a nivel mundial. Solamente que en algunos países se controla de una manera y en otros se controla de otra y en otros no se controla. En el caso de la República Dominicana, los hechos de corrupción, desde que yo tengo conocimiento de causa, desde el año 1978, que yo conozco las causas políticas, que me enrolo en la política, primero en el Partido Revolucionario Dominicano, ya se hablaba de los 300 millonarios de Balaguer en los 12 años de gobierno. Después de la Revolución de Abril de 65, pues inicia un gobierno democrático elegido por el voto popular en el 1966 y se extiende hasta 1978, y al culminar ese proceso de 12 años, las campañas electorales del PRD en ese momento, que era el partido más fuerte de oposición, aunque ya existía el Partido de la Liberación Dominicana, creado por Juan Bosch, por un fraccionamiento del PRD, porque según Bosch ya no estaba en condiciones de transformar la República Dominicana como lo concibió él en el 1939. Pues ya en ese gobierno se hablaba de corrupción. Y de ahí atrás, ya no te puedo decir nada. El Trujillato, los 30 años de Trujillo fueron años de corruptela generalmente, pero de la familia Trujillo. Y hacia atrás, pues ya tú tienes que mirar los años de Vázquez, la intervención, Baez, Ulises Herotz, etcétera, etcétera, entre otros presidentes que hubo desde el nacimiento de la República. O sea que la corrupción está con el mismo nacimiento de la República Dominicana. Marcos, ¿por qué siempre se ha hablado de la figura de nepotismo? Y siempre hemos visto que los presidentes que hemos tenido han tenido a todos sus familiares en el Estado. Los familiares pueden estar en el Estado. El nepotismo es la cercanía familiar. Por ejemplo, el presidente saliente actual
presidente Danilo Medina estuvo dentro del nepotismo porque manejó todos sus familiares. Hay una ley, que es la ley de compra y contrataciones, que impide que personas hasta la tercera generación, hablamos de hermanos, de nietos, de cuñados, de esposos, participen en el gobierno, ya sea como funcionario o ya sea como contratista del Estado. Sin embargo, ahora se ha detectado que los funcionarios más beneficiados en este gobierno pasado, de los 8 años de Danilo Medina, fueron los familiares más cercanos, los hermanos y los cuñados. Inclusive ya hay 11 detenidos y están en las cárceles, en prisión preventiva, y algunos en cárceles domiciliarias. Eso es porque cometieron nepotismo, pero no se les está condenado por nepotismo, sino por los hechos de corrupción que cometieron en la gestión del presidente Danilo Medina. Ya se está observando otras declaraciones del entorno de la ex primera dama. He visto algún programa donde ya vinculan a los hermanos de la ex primera dama con problemas en las eléctricas. Es posible que prontamente la Procuraduría haga su investigación y también algunos puedan también caer en las redes de las prisiones de la República Dominicana. ¿Pero lo hacen los gobiernos o los presidentes por ignorancia de incluir a sus familiares o eso es una práctica vieja? Mira, yo creo y tengo conocimiento de causa que el Partido de la Liberación Dominicana, al cual yo pertenecí durante 33 años de mi vida activa política, instrumentó a lo interno a raíz de que el presidente Bosch fue decayendo en sus memorias a partir del año 90, cuando el presidente Danilo Medina comenzó a tomar control de las estructuras del partido. Hablo a partir del 90, cuando ya el presidente Danilo fue electo diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, comenzó a crear un clan en torno a su figura. Cuando llegamos al poder en el 96, comenzó a nombrar a personas, porque el presidente Leonel Fernández no manejaba el menudeo del Estado, eso lo manejaba el presidente Danilo Medina. Y yo estoy en el PLD, te dije, desde el año 1986. Yo llego a ese partido a través de Jaime David Fernández Mirabal, que en ese momento estaba como médico pasante en Samaná, y se acercó a la provincia María Trinidad Sánchez, siendo yo secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores de la provincia, 1986. Por un disgusto interno en el PRD, en aquel famoso Pacto de la Unión que provocó Jorge Blanco entre Jacobo Magluta y Peña Gómez, que fíjese que fue un año funesto para el PRD, porque después de tener 8 años en el poder, termina perdiendo las elecciones por un conflicto que se da a lo interno de la organización entre Jacobo y Peña Gómez. Como se da una división, que Jacobo Magluta crea el PRI y Peña Gómez crea el BIS. O sea, está tácitamente dividido en dos el partido de gobierno en ese año 1986. Entonces, a raíz de ese momento, continúa el trabajo de división interna de los partidos políticos. Pero nosotros entramos al PLD a raíz de ese conflicto y dirigimos la campaña como presidente de un comité electoral, no era miembro del PLD, pero Jaime me convence y yo paso a dirigir la campaña electoral en el municipio de Cabrera, de donde soy oriundo, cuando en el 1982 ese partido sacó 3 votos. En el 1986, bajo nuestra dirección, sacó 700 votos. O sea, era un partido que iba en ascenso. Ya yo me quedo en el PLD porque no tengo nada que buscar en el partido que abandoné en el momento crucial de las elecciones del 1986. Y entonces formo el primer círculo de estudio que se forma en el municipio de Cabrera, con 17 compañeros, y terminamos 4 siendo miembros oficiales del partido y creamos el primer comité de base de esa organización para ser nosotros candidatos en el 1990 de la alcaldía de ese municipio, no logrando obtener el triunfo electoral, muy cercano, pero no lo logramos. ¿Cuándo viene a irse deteriorando el Partido de la Liberación Dominicana? ¿A partir de qué momento?
Yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana inicia con la formación de esa logia, de ese clan que comienza el presidente Danilo Medina a organizar desde que llegamos al gobierno en el 1996. ¿Por qué? Porque él tenía la influencia de nombrar a todos los funcionarios y crea a su alrededor un grupo de personas, hombres y mujeres dentro del PLD, que se van acorazando a él, que le deben el favor a él. Y recuerda que hubo un problema, en el año 1998 creo que se creó el PEME, aquel famoso programa para contrarrestar los sindicalistas, la gente que hacía problemas en las calles, y entonces terminamos el gobierno en el año 2000, que es derrotado el presidente Danilo Medina, después de un proceso de imposición contra Jaime David Fernández Mirabal. Porque Jaime David Fernández Mirabal gana las elecciones internas, pero Danilo se impone desde el gobierno, pues controla el gobierno. El presidente Leonel, pero quien controla a los funcionarios que producen recursos y que inciden en la población menos pudiente del país, es el equipo del presidente Danilo Medina. Y entonces se impone ante Jaime David Fernández Mirabal y le gana las primarias internas en el año 99, y es el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí es que nace la frase del doctor Joaquín Balaguer, que decía: yo no meto dos veces mis pies en un mismo zapato. Ustedes son unos comezolos. ¿Por qué? Porque el gobierno del 96-2000, quien nos los entrega a nosotros, es el doctor Balaguer y el Partido Reformista. Nos da la opción de gobernar, porque Peña Gómez era el candidato oficial que prácticamente ganó las elecciones. Traicionaron en ese momento los PLDistas a Balaguer, el favor que le hizo, políticamente hablando. Hubo un impasse a lo interno del gobierno. Tú observas que ahí está esa situación del primer fiscal del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional, que formó su partido, creo que se llama Alianza País, de Guillermo Moreno, que fue fiscal. Guillermo Moreno intentó hacer unos expedientes a funcionarios reformistas, pero acuérdate que nosotros ganamos con el voto en segunda vuelta del Partido Reformista. Un partido sin una base social como el nuestro no tenía por qué intentar disgustar a Joaquín Balaguer, que no reclamó nada para ese gobierno, para sus gentes. No quiso ninguna posición de importancia para los reformistas. Entonces no era posible que se le hiciera un daño a las figuras más importantes de ese partido en ese momento. No ganaríamos en el 2000, como no ganamos, si no manteníamos la alianza con los reformistas. Observa que necesitábamos esa fuerza para una segunda vuelta, porque el Partido de la Liberación Dominicana en el año 1994 llegó apenas a un 13% del favor popular. En el 96, Leonel, con sus iniciativas, con su juventud, con su discurso, con su cercanía a la mujer dominicana, que fue que lo llevó a él a ganar las elecciones, llega en primera vuelta y con el apoyo de Balaguer, de manera subterránea, pues llega a un 39% de los votos en primera vuelta, y entonces se coloca en segunda vuelta con aquel famoso pacto patriótico y gana las elecciones en segunda vuelta a Peña Gómez, que había sacado en la primera vuelta un 48% de los votos. Ahí se da eso. Entonces, el impasse jurídico que se da en ese cuatrenio de gobierno es lo que distancia a Balaguer, no de Leonel Fernández, sino de Danilo Medina, que era el ministro de la presidencia y era el que daba paso a eso. Dicen muchos que era la mano ejecutora, que Danilo Medina en ese gobierno de Leonel Fernández era el brazo ejecutor. Y también en el 2004-2008, hasta que se separa del gobierno en el 2007, en el 2006. Si tú observas, en el 2004, después que el periodo de las elecciones, que nos retiramos del gobierno, hay como una paralización, pero el gobierno de Hipólito Mejía cae en desgracia a raíz del segundo año de gobierno. Primero, porque modifica la Constitución atropellando los procedimientos, comprando legisladores,
para imponer una segunda vuelta. La Constitución del año 94 fue una modificación, yo diría patriótica, porque fue una modificación para resolver un impasse postelectoral entre Peña Gómez y Balaguer. Recuerda que decían que Balaguer le quitó las elecciones a Peña Gómez. Peña Gómez no aceptó esa derrota y hubo que negociar. En esa modificación del 94, lo que ocurre es que Balaguer acepta disminuir 2 años de subcuatrenio, acepta no presentarse como candidato y hay que modificarla en torno a la reelección. Se coloca un artículo que establece la no reelección presidencial consecutiva. Quiere decir que tú no puedes reelegirte 2 periodos consecutivos, ni más de 2 periodos consecutivos. Y así está la Constitución para el año 2000. El Congreso se queda igual, 94, 98, no hay elecciones congresuales en el 96, solamente presidenciales. Y por eso el Congreso, cuando llega Leonel, es reformista, en su mayoría, porque el PLD en el 94 sacó muy pocos congresistas. Por lo tanto, el Congreso es reformistas y PRDista. Leonel gobierna con un Congreso adverso durante esos años. En el 98, Peña Gómez barre en el Congreso, cuando ganan las elecciones. Entonces, gobierna los últimos 2 años con un Congreso PRDista. En el 2000, cuando pierde Danilo, que gana Hipólito Mejía, el Congreso sigue siendo totalmente PRDista. Sí, pero hay que estar claro que no importa que en un momento determinado los partidos tengan el control del Congreso, porque lo pierden. Sí, pero estoy diciendo que el Poder Ejecutivo tiene mucha incidencia y define muchas cosas en el Congreso, porque los congresistas no vienen formados como congresistas. Los congresistas somos gentes del pueblo normal y corriente, que llegamos al poder a través de unas siglas políticas o llegamos al poder a través de los recursos que podemos invertir para una campaña. Muy pocos llegamos con conciencia y con formación política y con idearios políticos. ¿Qué influye más? ¿El dinero que puede aportarse? ¿El apoyo del partido? ¿O que la gente mayoritariamente diga, me gusta esa persona para que esté en el Congreso? En la República Dominicana no hay conciencia política para elegir el legislador por las propuestas que hace el legislador. En muy pocos casos se da eso. Te lo digo porque yo he sido diputado 8 años, he sido electo 2 veces en el Congreso Nacional y la sigla es lo que más prevalece a la hora de elegir un candidato. Si las siglas están en decadencia, usted puede perder. Si las siglas se mantienen sólidas, usted puede ganar. Porque en este país, históricamente, desde que somos República Dominicana, las elecciones se polarizan entre 2 partidos posibles. Siempre ha sido así. Los baecistas, los jimenistas, los rojos, los blancos, los coludos. Siempre ha sido así, desde el inicio de la República. Por lo tanto, todavía no hemos llegado al nivel de conciencia, porque los gobernantes que hemos tenido no han hecho lo posible para crear una educación ciudadana en la población. Y eso no permite que se elija lo que realmente deberíamos elegir por ideología, por conciencia popular. En el caso de países como Europa, como no, ahí se elige la gente por los principios y los postulados, porque allí nadie le compra a nadie un voto, nadie le regala 10 euros a una gente para que te vote, no, usted vota por una lista, el sistema es parlamentario, entonces usted vota por una lista de diputados, que presente el PSOE, que presente el PP, que presente Izquierda Unida, que presenta Podemos, que presenta Ciudadanos, que presenta Vox, o que presentan las autonomías en las diferentes regiones de España, pero no hay una compra de conciencia en el ciudadano. Por eso tú ves que hay un sistema que no se cancelan funcionarios. Los funcionarios no entran a la administración pública a través de los partidos políticos. Los funcionarios entran a la administración pública a través de un concurso, de una oposición, que en la mayoría de los casos le cuesta 2 años de estudios en escuelas especializadas en las diferentes áreas para tú optar. Tú no eres secretaria de un juzgado porque tú eres la amiga, la novia o la esposa de un funcionario político. Tú eres secretaria de un juzgado si tú pasas una oposición
que tú estudias durante 2 años en una escuela de formación para ese caso y tú te presentas a un examen. Tengo varias preguntas claves para usted, porque usted tiene muchos años dentro de lo que tiene que ver con la política. ¿Cuántos años estamos hablando, don Bueno, Marcos? 33 en el PLD y 1 en la Fuerza del Pueblo. Y el que más me ha gustado es de la Fuerza del Pueblo, porque estamos construyendo un partido. Estamos construyendo un partido. 33 en el PLD y 1 en la Fuerza del Pueblo, Sí. y el que más le ha gustado es el de la Fuerza del Sí, Pueblo. porque yo entré a la Fuerza del Pueblo el 20 de octubre. Sí, sí, claro, Y hace no, un lo año sabemos. que tenemos en eso. Entonces, yo creo que aquí estoy construyendo lo que se hizo en el 1973 con el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando yo llegué ya estaba construido. Yo ayudé a expandirlo, pero no estuve en la construcción. Tengo una pregunta clave. ahí Ahora en estoy en esa la parte. construcción de un partido nuevo que se va a convertir, y ya es una realidad, en la esperanza del pueblo dominicano. Cualquier situación que haya pasado, en los 3 gobiernos del compañero presidente Leonel Fernández, serán resarcidos en un próximo gobierno del presidente. Pues como te dije en el principio, la corruptela del PLD la inició el presidente Danilo Medina en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces usted dice que en la República Dominicana comenzó el renglón a fortalecerse de la corrupción en los gobiernos de Medina. No, en la República Dominicana la corrupción siempre ha existido. Sí. Ahora bien, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en sus inicios, desde el gobierno, que hablamos del 96, porque ya antes hubo legisladores desde el año 1986. Pero cuando inició el gobierno Pero el de primer Medina, gobierno del Poder Ejecutivo se inicia en el 96, con el apoyo en segunda vuelta del Partido Reformista Social Cristiano, donde se designa a Danilo Medina ministro de la presidencia. entonces usted dice que a partir de ese momento... A partir de ahí comienza flagelos de corrupción que están vinculados directamente al expresidente de la República. Entonces ahí va mi pregunta. Porque el plan PM, quien lo organiza y lo planifica es el compañero expresidente de la República. ¿De qué manera? Bueno, se organiza un plan con el objetivo de llegarle a los que son cabecillas de grupos sindicales y de personas que hacen reyertas, que hacen acciones en la calle para que el gobierno sea debilitado. En ese sentido, pues se crea un plan, se llamó el Plan PM, que de ese plan terminan en la cárcel un grupo de funcionarios en el año 2000, cuando llega Hipólito. Entran a la cárcel algunos ya usted funcionarios. me explicó toda esa parte. Yo lo que quiero es hacerle la siguiente pregunta. Muchas veces he dicho aquí en este espacio que me choca de antemano cómo la gente dice ahora mismo que no se dieron cuenta de lo que pasaba con familiares del expresidente Danilo Medina. ¿Usted es de cuáles? ¿En qué grupo usted se estaciona? ¿En el que no sabía nada, en el que no vio nada, o usted desde el principio se dio cuenta de muchas maniobras? Mira, Miosotti, desde el año 1999, yo me di cuenta de lo que había en el entorno de la logia que se estaba organizando dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y digo desde el 99 porque un grupo de dirigentes de Europa, que ya yo era dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Europa, aunque no se votaba, pero sí estábamos organizados en el exterior, porque lo primero que hizo Juan Bosch fue crear seccionales políticas en el exterior. Son ideas de Juan Bosch, crear el partido en el exterior con los dominicanos que estábamos emigrados. Unos políticos al principio, en los años 70, 60, 80, y otros que fuimos exiliados económicos por la situación del país. Y ya en el 99 yo me doy cuenta lo que se mueve en el entorno de ese grupo de logia que se creaba en el PLD. ¿Por qué me doy cuenta? Porque un grupo de compañeros de Europa viene y se reúne con Danilo Medina en el Palacio Nacional para definir a quién vamos a apoyar en Europa. Vienen 4 compañeros, a mí me dejan fuera. La dirección política de Europa en ese momento éramos 7 compañeros. De los 7, los 4 que dirigía Danilo vinieron de Danilo, se pusieron de acuerdo. Y cuando llegan a Madrid me dicen a mí, bueno, Marco, nos vamos a ir todos con Danilo. Era Danilo, Jaime. Bueno, yo digo, bueno, no hay ningún problema, pero yo tengo que hablar yo con Danilo, a República Dominicana. Cojo un viaje, yo soy empresario, tengo mis negocios en Madrid, vengo a Santo Domingo, llego al Palacio,
y pido hablar con Danilo. Cuando voy al antedespacho de Danilo, me dicen que no, parece que ya estaba amarrado para que no me dejaran incidir en Danilo o hablar con Danilo. Y cuando yo llego ahí, eso es en el 99, me dicen, no, el presidente Danilo está en Venezuela en un trabajo del gobierno. Bueno, lamentablemente, si está fuera del país, no lo voy a poder ver. Tengo que asumir y unirme con los compañeros allá para unificar el partido en Europa. ¿Qué hago? Bueno, yo salgo que me voy. Y cuando salgo al pasillo, veo que va Danilo de espalda caminando. Y pues esto es así. Pues espérate. Y como la vicepresidencia está al fondo del palacio, en el extremo derecho, la calle que da a la parte de la calle Delgado, Doctor Delgado, pues yo cojo para allá y me voy a la oficina de Jaime David Fernández Mirabal. Jaime estaba reunido en ese momento en su despacho con Candelier, que era quien dirigía el tema de la foresta. Y Jaime tenía como vicepresidente el problema de Quisqueya Verde. No sé si te acuerdas de esos tiempos. Sí, claro, perfectamente. Bueno, pues Jaime, yo le digo a la secretaria Jaime que yo quiero hablar con Jaime y que me voy para España ese día, a las 3 de la tarde, son más o menos las 12 del mediodía. Bueno, Jaime no puede recibirme porque tiene una reunión técnica de su equipo de trabajo de Foresta y Quisqueya Verde. Pero sale un minuto de la reunión, y eso fue lo que me fortaleció, y me dice, compañero Marco, yo no puedo atenderlo ahora, pero dígame qué es lo que usted quiere. Digo, saber si usted se presenta como precandidato a la presidencia de la República, porque creo que usted es la mejor opción. Y entonces me dice, no lo sé todavía, tengo que hablar con el presidente Leonel, pero yo te llamo de aquí al lunes, eso era un viernes, te llamo de aquí al lunes y te defino. Pues cuente conmigo si se decide, le dirigiré a Europa y ganará en Europa. Pues, mi planteamiento, a los 3 días me llama el presidente Jaime, estoy en la pelea, vamos a trabajar. Allí había un compañero que tú conoces muy bien, que es Guarajuya Félix, sí, que fue director de Impuestos Internos del Banco Bandech y que era un estudiante universitario de Economía y vivía ahora en Madrid. Entonces, él y yo encabezamos el trabajo para Jaime David Fernández Mirabal y logramos ganar la primaria. Cuando llegan aquí los informes, Jaime ganó con el 62% de los votos de Europa, que no era mucho, porque apenas eran 13 comités de base, pero ganó, eran votos orgánicos, no eran votos universales, era un comité de base votaban de 4 gente, 3 era mayoría, o de 5, 3 era mayoría. Lo máximo de un comité de base eran 7 personas en ese tiempo. Pero Jaime gana en Europa con el 62% de los votos. Desde ese momento yo tracé la raya de Pizarro con el grupo del danilismo. Apoyé a Jaime, perdió Jaime aquí, porque se impuso el gobierno. Usted, aunque estaba dentro del PLD, no seguía la figura. Siempre estuve en el lado opuesto al grupo del danilismo, toda la vida. ¿Qué rechazaba usted del grupo de Danilo? Porque vi que iniciaba una logia, iniciaba la construcción de una logia dentro del partido, y eso le llamamos grupismo en términos modernos. Y entonces esa logia ahí no entraba nadie, sino era seguro que era un fiel seguidor del presidente Danilo Medina. Nadie entraba ahí, y aunque tú entraras te ponían a prueba. Por tanto, te utilizaban, pero no te dejaban acceder. ¿Cuál era la característica para pertenecer a ese grupo exclusivo de Danilo Medina? Ser leal hasta el final a esa figura. Aunque tuviera que hacer lo que sea. No importa lo que había que ser leal a esa figura. Y te cuento algo más. Y no estoy haciendo estas declaraciones porque no, esto es historia patria, está en un libro que yo estoy terminando de escribir que se llama Vivencias de un Inmigrante. Ahí están todo eso está detallado en ese libro. Lo narro con tanta facilidad porque ya lo he escrito. Son las historias, mis historias, lo que yo pasé como migrante, lo que este país me hizo pasar, de ser secretario general de una asociación dominicana de profesoras, de ser profesor de 49 horas clases en 2 liceos secundarios en la provincia de María Trinidad Sánchez. Pero no se me vaya de donde lo que me estaba diciendo. E irme a Europa es una migración obligatoria económica a raíz de lo que me pasó en el Partido de la Liberación Dominicana en el 1990, que el mismo presidente Danilo me decía en ese tiempo, que todavía no lo conocíamos bien, haga lo que tenga que hacer que nosotros ganamos, porque vos ganó en el 90 y yo gané la sindicatura de Cabrera en el 90. Pero todo eso
se fue a pique cuando le quitaron al presidente Bosch la opción de gobernar en el país. ¿Olvidó el presidente Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, los lineamientos del profesor Bosch? Totalmente. Cuando inicia el grupismo en el primer gobierno de Leonel Fernández, ya rompe los lineamientos de Bosch. Eso era tan subliminar que él lo hacía que nadie se entera. Ahora estamos en el gobierno, estamos gobernando. Pero cuando vamos a la oposición, en el año 2000, que Hipólito inicia su gobierno, que cambia la Constitución en el 2002, que cambia la opción de reelección entonces para 2 periodos consecutivos y nunca jamás, que fue como la dejó en el 2002, que fracasa el gobierno de Hipólito en el 2003 con la quiebra de los bancos dominicanos que quebraron, hablamos de Bancomercio, Bancrédito y Baninter finalmente, eso crea una crisis bancaria, una crisis social, una crisis económica y un debilitamiento al sistema financiero de la República Dominicana. Y termina entonces posicionándose de nuevo el hombre que lo hizo perfecto, que lo hizo bien en el primer cuatrenio, que solamente tuvo la mancha negra del programa PEME, organizado por el mismo presidente Danilo Medina, que era el ministro de la presidencia. Y si ustedes duraron tantos años, 33 años dedicados a la política y estaban dentro del PLD, ¿no vieron cómo se enriquecía ese círculo vicioso de Danilo Medina? ¿No vieron que se enriquecían cada día más? Bueno, pero eso es que es normal que los funcionarios, aquí había como una ley encubierta, como una decisión tácita que decían que todas las obras, el 10% iba al funcionario. Eso era como algo normal en la República Dominicana. De todos los gobiernos, hablo del Partido y que los mismos funcionarios contrataran con el Estado, hicieran negocios. No existía la ley de nepotismo para esos entonces. Ok. Pero sí, no era correcto. Los famosos 10%, después subieron a un 20%, después a un 30%, después al final ahora. De que tu empresa negociara con los gobiernos, eso se ha dado siempre. Siempre se ha dado las empresas, entonces los mismos funcionarios tenían empresas a través de los hijos, o de la creaban. O la creaban para comenzar a hacer manejo de compra y contrataciones, por eso nace la ley 340 sobre compra y contrataciones para evitar ese tipo y el nepotismo en el gobierno. En el 2004, volviendo a la historia política, el presidente Leonel gana las elecciones con el apoyo de Danilo Medina. Danilo es su jefe de campaña. Sabía que al perder de tal manera, con un 26% que sacó en el año 2000, no era posible rispotarle al presidente Leonel Fernández la candidatura de 2004. Era el hombre que estaba posicionado en la sociedad dominicana como posible ganador al PRD. Pero Jaime David, que no sé qué le pasó por su mente, porque últimamente lo veo hasta bailando con palo de coba, no sé lo que le pasó. Porque ¿cómo es posible que siendo elegido con el dedo por Leonel Fernández en el 96-2000 como vicepresidente, enfrentara a Leonel en las primarias internas del 2004? Yo creo que la misma situación que se dio de la imposición de Danilo sobre Jaime en el año 2000 en la primaria, quizás creó esa fricción contra Leonel, que a lo mejor el presidente Leonel fue permisivo con Danilo, permitiéndole entonces, porque Danilo era su mano derecha, permitiéndole que aplastara a Jaime en las primarias internas. Es posible que eso que se quedara en la cabeza del ex compañero Jaime David, porque Jaime David es una figura, era una figura en este país de mucho prestigio, con un apellido histórico, y que se tenía el background de ser presidente de la República. Entonces, cuando yo veo que Jaime enfrenta a Leonel, yo vengo de España y le digo a Jaime, eso no es posible. En Nagua había una asamblea del equipo de Jaime en la Altagracia, en la calle Altagracia, en un local de los billeteros. Digo, Jaime, eso no es posible. Tú no puedes enfrentar a Leonel Fernández. Tú no vas a pasar. Eso es ilógico. El background del presidente Leonel Fernández, tú no lo vas a destruir, eso no es verdad. No le va a ganar. Bueno, llegamos al extremo que conmigo no cuente. Como yo era su cabeza en Europa, digo, conmigo no cuente. Yo estoy con el presidente Leonel Fernández.
Bueno, hasta traidor me llamó en ese momento. Ese deterioro, ya está nuestra última, porque por cuestiones de tiempo ya se nos fue todo el tiempo que teníamos para esta entrevista. Todo lo que se ha dado en la actualidad, ustedes que decidieron salir del PLD e irse a la Fuerza del Pueblo, ¿pensaron ustedes en un momento determinado que iba a caer donde ha caído el PLD? ¿Ustedes pensaron en algún momento? ¿O esto es normal? ¿O ustedes esperaban esto? ¿O cómo ustedes ven esto? Si me puede contestar rápidamente. Conocíamos lo que pasó en el 99, del entramado de la logia danilista. Conocimos lo que ocurrió en el 2006 con la salida de Danilo para enfrentar a Leonel en el 7. Conocimos la reacción de Danilo en el 2007 cuando dijo me ganó el Estado y se retiró, no hizo campaña, aunque votó públicamente, que si yo soy presidente de esa mesa le anulo el voto. La ley establece que usted no puede votar públicamente, el voto es secreto. Sin embargo, aún todo eso, en el 2011 sabíamos que Danilo haría un gobierno quizá positivo para el país, pero fatídico para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Imaginaron ustedes? Claro que sí que lo imaginamos. Por eso 200 y pico miembros del Comité Central en el año 2011, después que el presidente Leonel Fernández decidió que no podía participar en las elecciones de 2012, en virtud de que la Constitución que lo eligió a él, lo eligió por un máximo de 2 periodos consecutivos, aunque a él le permitía la Constitución modificada en el 2010 presentarse, pero no lo hizo porque él fue elegido por una Constitución que solo le admitía 2 procesos electorales. ¿Puede decirse que en la República Dominicana va a esperar o pudiese imaginarse que va a salir mucho más pus de lo que ha salido hasta el momento? Bueno, es que la corrupción en los 8 años de gobierno de Danilo Medina fue de los pies hasta la cabeza. Ustedes pueden observar, si el entorno de la familia presidencial está a ese nivel, ¿qué tú le dejas a todos los demás? Porque todos los demás fueron corrompidos. Hay corrompidos, corruptores y corrompidos. Por lo tanto, hay todos los funcionarios de nivel medio para arriba están en el mundo de la corrupción. Eso habrá que mirarlo. Eso tiene que mirarlo en la Procuraduría, hacer una inspección exhaustiva, y hay muchos funcionarios que quizás están librados de esa corrupción. Pero como la familia presidencial era la que corrompía, yo entiendo que ningún funcionario se radicalizó para decirle que no. Quizá algunos de los del comité político que tenían prestigio y decisión propia pudieron haberlo hecho y logrado. Pero los que eran dirigentes medios que decidían en los equipos de contrataciones de cada uno de los ministerios o direcciones generales, no creo que se resistiera a un hermano del presidente, a un cuñado del presidente, a un hermano de la primera dama, a acciones de corruptela que se le plantearan. Yo creo que no, creo que va a salir mucha cosa más y que aunque no se lleven a los tribunales, por lo menos van a salir. Fíjate, ya comenzó a decir el administrador de EDESTE lo que ocurrió en EDESTE. Acaba de decir Collado en turismo lo que ocurrió con los contratos de publicidad en el exterior, en la administración del ex compañero ministro de turismo. Entonces van saliendo las informaciones día a día. La corrupción fue generalizada porque fue una logia organizada que se hizo, que no se construyó en los 8 años de Danilo. Danilo la venía construyendo desde el principio de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso Leonel, y aquí voy, en el año 2011... Se nos fue el tiempo, Marcos. Pues brevemente te cuento esto. Por eso Leonel en el 2011 tiene que retirar a su esposa como candidata a presidente de la República. Porque la OTAN lo emplaza para dividir el partido en caso de que Margarita ganase las primarias internas. Por eso ese disgusto tan fuerte que existe en la familia del presidente Leonel Fernández con relación a doña Margarita. Por eso, Danilo intenta destruir a Leonel Fernández, que sacó un 74% de simpatía cuando sale del gobierno en el 2012. Por eso modifica la Constitución para mantenerse clan en el gobierno en el 2015 para el 16. Por eso en el 19 lo intenta de nuevo, pero ya ahí nos plantamos en 2 pies un conjunto de legisladores apoyados en la figura que levantó la bandera del compañero Leonel Fernández, que termina en unas primarias frustradas porque no la ganaron y la impusieron y se la quitaron al presidente. Y eso
causa la ruptura definitiva y creando la fuerza del pueblo, tomando los mejores valores positivos que quedaban en el Partido de la Liberación Dominicana y agrupando una serie de dominicanos y dominicanas de otras fuerzas políticas, de movimientos políticos, para crear una nueva organización que, tal cual lo hizo Juan Bosch en el 73, lo estamos haciendo nosotros ahora, a la edad de 66 años del presidente Leonel y a la edad de 60 años de un Marco Kross que sigue sus pasos y que no va a traicionar los principios de Bosch, lo de los trinitarios, pero mucho menos de los ciudadanos comunes de la República Dominicana. Señores, las gracias a don Marcos Kross por venir a compartir con nosotros, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Don Marcos, gracias por venir. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.